Our church has been preaching through Galatians, and so when Pastor Danielle asked me to preach Galatians this morning, it gave me a special excitement to get to preach from this book with you. Nuestra iglesia está predicando en el libro de Gálatas, entonces cuando el pastor Daniel me dijo que tenía que predicar basado en ese libro, estuve muy emocionado. Let me pray. Vamos a orar. Father God, I thank you that you are so good to us and that we get to be together to worship you this morning. Padre, te agradezco porque eres muy bueno con nosotros y podemos alabar tu nombre juntos esta mañana. We thank you for your word, and we ask that you would speak this morning. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos que hables esta mañana. Bless my words as I preach. Bendice mis palabras mientras predico Bless Checo's words as he translates. y bendice las palabras de Checo mientras traduce. And bless all of us as we hear your word. Would you nourish us and teach us? Y bendícenos mientras escuchamos tu palabra, aliméntanos con ella, nútrenos con ella. We pray all through Christ our Savior. Amen. Damos gracias y pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. So I will read this morning from Galatians 2:11 through 21. Voy a leer esta mañana en Gálatas 2, del 11 al 21. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles. But when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. And the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ, and not by works of the law. Because by works of the law no one will be justified. But if in our endeavor to be justified in Christ we too were found to be sinners, is Christ then a servant of sin? Certainly not. For if I rebuild what I tore down, I prove myself to be a transgressor. For through the law I died to the law, so that I might live to God. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida de ahora que vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano.
Are any of you dancers? ¿Alguno de ustedes les gusta bailar? I imagine that some of you enjoy dancing, maybe others not so much. Me imagino que a algunos de ustedes les gusta bailar, tal vez a algunos de ustedes no tanto. I am certainly not a dancer, but I do occasionally enjoy a dance with my wife in the kitchen. Ahora, yo definitivamente no soy un buen bailarín, pero ocasionalmente disfruto bailar con mi esposa en la cocina. We have a young son, but we also have 4 daughters, and I get to see my daughters dance around the house all the time. Y tenemos un hijo pequeño, pero también tenemos 4 hijas y les encanta bailar por toda la casa. And over the last year or two, 2 of our daughters have been taking ballet classes. Y desde hace 2 años, 2 de nuestras hijas están tomando clases de ballet. And I've especially been able to enjoy our oldest daughter, our 11-year-old, because she has learned skill and technique and strength. Y especialmente he disfrutado ver a nuestra hija mayor, nuestra niña de 11 años. Ella ha estado bailando por algunos años ya y ha aprendido habilidades y técnica. Earlier this month, we got to watch our daughter perform Little Swans to a musical piece by Tchaikovsky. Al principio de este mes pudimos ver a nuestra hija bailar Pequeños Cisnes con una pieza musical de Tchaikovsky. And in that dance, like other dances, there are 2 key elements: the dance steps and the music. Y en ese baile, como en otros, hay 2 elementos clave. Número 1, los pasos de baile. Y 2, la música. And our daughter Elsie and her friends, as they danced, their steps were totally synced up with the music. Nuestra hija Elsie y sus amigas, mientras interpretaban este ballet, estaban totalmente sincronizadas con la música. And that's how it's supposed to be, that the dance steps match the musical rhythm and notes. Y así es como se supone que debe de ser. Los pasos de baile están destinados a coincidir con las notas musicales y el ritmo. But imagine if something had happened that had caused them to not be able to hear the music. Pero, ¿qué pasaría si algo hubiera sucedido que les impidiera escuchar la música? They would likely get out of step with the music. Lo más probable es que hubieran perdido el ritmo. Or imagine if in the middle of the dance someone changed the music. O imaginen que en medio de su baile alguien cambiara la música. They might be tempted to change their dance steps to match the new music. Podrían sentirse tentadas a cambiar sus pasos de baile para poder ir con la música que están escuchando. Well, our lives as Christians are like dancing. Nuestra vida como cristianos es como bailar. We're called to live a certain way, to perform certain dance steps, and we're called to hear a certain music, the beauty and freedom and grace of the gospel. Nosotros somos llamados a escuchar cierto tipo de música y a seguir ciertos tipos de pasos. Lo que escuchamos es la música del Evangelio. We need to hear the music so we can do the dance. Necesitamos escuchar la música para que podamos seguir los pasos de baile. And the music, in fact, demands the dance steps. Y la música, de hecho, demanda los pasos de baile que vamos a tener. But what happens in our lives when we can't hear the music of the gospel so well? Pero ¿qué pasa en nuestras vidas cuando no podemos escuchar la música del Evangelio también? Maybe we're not paying close enough attention to the music. We can't hear it well, and so our dance steps start to change. Tal vez no podemos escuchar la música tan claramente y eso nos lleva a que nuestros pasos no estén bien. Or maybe we're trying to hear the music, but there's so much going on in our lives, in our minds, in our schedules, that it's hard to hear the music. O tal vez estamos tratando de escuchar la música, pero hay tantas cosas en nuestra vida, en nuestros horarios, que no la podemos escuchar tan bien. Or maybe we've started to hear some other music playing somewhere, and in our curiosity, we've started dancing to this other music. O tal vez empezamos a escuchar otro tipo de música y en nuestra curiosidad intentamos a bailar esos pasos con ese otro tipo de música. So whatever may cause it, if we can't hear the music of the gospel, we won't dance right. Cualquiera que sea lo que nos distraiga de escuchar la música del Evangelio, nos puede llevar a no bailar bien.
If we can't clearly hear the beauty and the grace and the freedom of the gospel of Jesus, then we won't live in step with that. Si no podemos escuchar la hermosura de la música del Evangelio, no podemos vivir el Evangelio. So in this passage, Paul confronts Peter because he is out of step with the gospel. En este pasaje, Pablo confronta a Pedro porque está bailando fuera de ritmo con el Evangelio. That's verses 11 to 14. Eso es en los versículos del 11 al 14. Then in verses 15 to 17, Paul sings the gospel music to us. Luego, en los versículos del 15 al 17, Pablo canta la melodía del Evangelio para nosotros. And he tells us how to keep in step with that in verses 18 to 21. Y esa música exige que nuestras vidas se mantengan al ritmo. Eso es en el versículo 18 al 21. So first, in verses 11 to 14, we see it is a big deal to be out of step with the gospel. Primero, de los versículos 11 al 14, vemos que es algo muy importante que no estemos al ritmo del Evangelio. So Peter, who is an apostle, he goes to Antioch, to the church there. And while he's there, he's eating with the Gentiles. And that's good, that's fine. Pedro, un apóstol que va a una iglesia en Antioquía, está allí y ahí come con los gentiles y eso es algo bueno. No hay nada malo acerca de eso. In Acts 10 and 11, God gave Peter a vision and then sent him to Cornelius, who is a Gentile. And Peter tells Cornelius in Acts 10:28, you yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of another nation. But God has shown me that I should not call any person common or unclean. En Hechos 10 al 11, Dios le dio a Pedro una visión y lo envía a Cornelio, un gentil. Pedro le dice a Cornelio en Hechos 10:28, ustedes saben cuán ilegal es para un judío asociarse o visitar a alguien de otra nación, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a ninguna persona común o impura. So Jesus has torn down the wall between Jew and Gentile, so that in the gospel, Jews and Gentiles are on equal footing. Jesús ha derribado el muro entre los judíos y los gentiles. En el Evangelio, judíos y gentiles están en igual condición. And Peter, at first, is living in this freedom. He's eating with Gentiles. Y Pedro comienza a caminar en esta libertad. Él empieza a comer con los gentiles. He's listening to the music and dancing along. Él escucha la música y baila con esa música. But then all of that changes and the music of the gospel gets drowned out in Peter's life. Pero luego todo cambia cuando la música del Evangelio es ahogada por la vida de Pedro. Some Christians come from Jerusalem, and all of a sudden Peter changes his behavior. He won't sit with the Gentiles anymore. But why? Algunos cristianos vienen de Jerusalén y de repente Pedro ya no se sienta con los gentiles. ¿Pero por qué? Verse 12 tells us that Peter was afraid. El versículo 12 nos dice que Pedro tenía miedo. The fear in Peter's heart drowned out the music of the gospel. El miedo en el corazón de Pedro ahogó la música del Evangelio. He feared what others thought of him. He feared how they would evaluate him. And the music of the gospel faded into the background. Él temía lo que los demás podrían decir de él, temía cómo otros lo iban a ver o evaluar, y la música del Evangelio se desvaneció al fondo. Have you ever experienced that? When the fear in your heart drowns out the beauty and the freedom of the gospel? ¿Han experimentado eso antes? Cuando el temor de las opiniones hace que la música del Evangelio se desvanezca. Or maybe it's shame or guilt. O tal vez es culpa o culpa o temor. It's almost as if fear in our heart is like putting on noise-canceling earbuds. Es como si el miedo en nuestro corazón nos hiciera ponernos audífonos con cancelación de ruido. And the fear, it cancels out all the music of the gospel. Y el miedo cancela toda la música del Evangelio. And how you live begins to change.
y como vives, la forma en la que vives empieza a cambiar. Well, in verse 13, Peter's new dance steps affected the others around him as well. En el versículo 13, los nuevos pasos de Pedro empiezan a afectar a las personas a su alrededor. Other Jews followed Peter's lead, and even Barnabas was led astray. Otros judíos siguieron su ejemplo, incluso Bernabé también lo hizo. And imagine what it was like for the Gentiles. Yesterday, they were equals, but today they're being treated as second class. E imagínense cómo esto afectó a los gentiles. Un día todos eran iguales y al otro día había diferencia entre ellos. But Paul sees this, and he confronts Peter in verse 14. Pero Pablo ve esto y confronta a Pedro en el versículo 14. And Paul says, if you live like a Gentile, how can you force the Gentiles to live like Jews? Y Pablo le dice, si tú vives como gentil, ¿cómo puedes obligar a los gentiles a vivir como judíos? Peter had been living with freedom from the Jewish law. He knew that he didn't need to keep the Jewish food laws in order to be righteous with God. Pedro había vivido con libertad, sabía que no debía de seguir las leyes judías de la comida, But now he's listening to his fear. pero ahora está escuchando a su miedo. And his actions are telling the Gentiles that they have to become Jews. Y sus acciones le está diciendo a los gentiles que tienen que actuar como judíos. He's telling them it's not enough just to believe in Jesus. They actually need to be like Jews. Les está diciendo que no es suficiente vivir como Jesús, que tienen que vivir como judíos. And this is a big deal. Y esto es algo muy importante. In verse 14, we read that his conduct was not in step with the truth of the gospel. En el versículo 14 leemos, no estaban andando conforme a la verdad del Evangelio. So this scene in Antioch is not just about food. It's really about the truth and integrity and freedom of the gospel. La escena que vemos en Antioquía no es solamente acerca de la comida, sino acerca de la verdad del Evangelio. But imagine, what if Paul had not confronted Peter? Pero imaginen, ¿qué hubiera pasado si Pablo no hubiera confrontado a Pedro? First, we can see it was a blessing for Peter himself that Paul confronted him. Primero podemos ver que era una bendición que Pablo confrontara a Pedro. If my daughter is dancing and she gets out of step with the music, she needs someone to tell her that, to point it out so she can get back in step with the music. Si mi hija está bailando y no está bailando conforme a la música, es necesario que alguien le diga que está haciendo esto. So Peter needed Paul to point this out to him. Entonces, Pedro necesitaba que Pablo le dijera esto. And imagine for the other Christians in Antioch as well. E imagínense para los otros cristianos en Antioquía. The Jewish Christians would forget the freedom of Christ. Can you say that again? Sorry. The Jewish Christians would forget the freedom of Christ. Los judíos cristianos podían olvidar la libertad que tenían en Cristo. And the Gentile Christians would feel second class. Y los cristianos gentiles se hubieran sentido de segunda clase. If you get out of step with the gospel, you need someone to confront you about it, to point it out for you as well. Si tú te sales del ritmo del evangelio, necesitas a alguien que te confronte acerca de eso. This is one of the benefits of being in a church. Ese es uno de los beneficios de estar en una iglesia. And we have people around us who see our lives and can help us see when we begin dancing out of step with the music. Que tenemos gente alrededor de nosotros que ve nuestras vidas y que puede decirnos cuando estamos bailando al ritmo de otro tipo de música. So what are some of the notes of the gospel that might be hard to hear sometimes? ¿Cuáles son algunas de las notas del evangelio que puede ser difícil para nosotros escuchar? It's hard to hear right now. Es difícil de escuchar ahorita. The music of the gospel sings that God is your compassionate Father, but maybe sometimes the weight of your sin and shame and failure speak louder. La música del evangelio nos dice que Dios es un Dios bueno y compasivo, pero a veces la culpa puede hacer que esa música se escuche menos.
The music of the gospel sings to you that Jesus has perfectly obeyed in your place and that you are righteous in God's sight. But sometimes that may get muffled. La música del Evangelio nos dice que Jesús ha obedecido la ley perfecta de Dios y que nosotros somos justos ante la vista de Dios, pero a veces la música se escucha menos en algunos momentos. The gospel music sings that Christ has given us freedom from the dominion of sin. But does your sin ever whisper to you that you are powerless, that you can't not give in to temptation? La música del Evangelio nos dice que hay poder en la palabra. Sorry, can you say it again? Uh-huh. The gospel sings Yes. that Christ has set us free from the dominion of sin, but does your sin ever whisper? Yeah. El Evangelio nos dice que Cristo nos ha dado libertad del dominio del pecado, pero hay momentos en que nuestro pecado nos susurra y nos dice todo lo contrario. So you need Christian friends around you to help you walk in step with the gospel, and your friends around you need you to help them walk in step with the gospel. Necesitas amigos cristianos que te estén diciendo que puedes vivir con la música del Evangelio y también ellos necesitan que tú les digas eso. So Paul continues in verses 15 to 17 as he sings the gospel to us. Y Pablo continúa en los versículos 15 al 17 cuando él sigue cantando la música del Evangelio a nosotros. For the Jews, there was a radical distinction between Jews and Gentiles. The Jews were descendants of Abraham and they had the covenants and the law. Había una diferencia muy grande entre los judíos y los gentiles. Los judíos eran los descendientes de Abraham y tenían el pacto y la gracia de Dios y la ley de Dios. So Gentiles were seen as unclean, even as sinners. Y los gentiles eran vistos como impuros, como pecadores. But in verse 16, Pero en el versículo 16, all people, no matter if they are Jew or Gentile, are justified in the same way. todas las personas, no importa si eran judíos o gentiles, eran justificados de la misma manera. There's only one way to be justified. It's through faith in Jesus Christ. Hay una sola manera que podemos ser justificados y eso es por la fe en Cristo Jesús. In America, sometimes we say there's more than one way to skin a cat. En América a veces decimos, hay más de una manera de despellejar a un gato. I have never skinned a cat. Nunca he despellejado a un gato. I was messaging with Kike last week, and he said, maybe in Mexico we could say there are many ways to prepare your tacos. Tal vez estaba hablando con Quique el otro día y él me dijo, una forma en que lo podemos decir aquí es que hay muchas maneras de preparar los tacos. So that might be true for cats and tacos, but it is not at all true when it comes to justification. Y tal vez sea verdad para los gatos y los tacos, pero solo hay una manera de ser justificados. For all people, at all times, in all places, there is one way. Para todas las personas, en todo lugar, en todos los tiempos, solo hay una manera. You can only be justified through faith in Jesus Christ. Solo puede ser justificado a través de la fe en Jesús. So the Westminster Shorter Catechism and London Baptist Catechism define justification as this: an act of God's free grace in which he forgives all our sins and accepts us as righteous in his sight. El Catequismo Corto de Westminster y el Catequismo Bautista de Londres lo dicen de esta manera. La justificación es un acto de la gracia libre de Dios, en la cual nos perdona de nuestros pecados y nos acepta como justos ante su vista. Or in 2 Corinthians 5:21, God made Jesus to become our sin for us, so that in Christ we might become the righteousness of God. O como dice 2 Corintios 5:21, Dios hizo que Jesús fuera pecado por nosotros, para que así en Cristo nosotros podamos ser la justicia de Dios. So justification has two sides. First, your sins are fully forgiven. And second,
you are fully righteous in God's sight. La justificación tiene dos partes. Primero, tus pecados son completamente perdonados y segundo, eres completamente justo ante los ojos de Dios. It's trading places with Jesus. He Es, ca- takes your sin and you take his righteousness. es cambiar el lugar con Jesús. Él toma tu pecado y tú tomas su justicia. So verse 16, no one is justified by works of the law. Entonces, otra vez en el verso 16 dice, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. I spent 10 years ministering to college students in Tennessee, and I can't count the number of conversations I had with students where they would tell me that God would happily receive them because they're living fairly well. Pasé 10 años ministrando a estudiantes universitarios en Tennessee y no puedo contar el número de veces que tuve esta conversación donde algunos de ellos me decían que Dios los iba a recibir felizmente por la vida buena que ellos han llevado. And that's what I used to believe too. Y es lo que yo también solía creer. I thought the way to be forgiven and received as righteous was by obeying God. If I could just get good enough at obeying him. Yo pensaba que la forma en que iba a ser perdonado y recibir la justicia de Dios era solamente por obedecer a Dios, que podía que podía ser muy bueno y vivir una vida muy buena para ser aceptado ante Él. But God tells us clearly here, by works of the law, no one will be justified. Pero Dios nos dice algo diferente. Por las obras de la ley, nadie puede ser justificado. If I'm unkind to my wife or children today, being better tomorrow doesn't make up for that. Si yo no soy bueno con mi esposa y mis hijas y mi hijo el día de hoy, hacer cosas buenas al día siguiente no va a justificar lo mal que hice. If that's true on a human level, it's all the more true between us and God. Si eso es verdad en el nivel de nosotros como hombres, es aún más verdad ante Dios. So we can't be justified by obedience or through the law, but we can be justified through faith in Jesus. No podemos ser justificados por la obediencia o por la ley, pero sí podemos ser justificados en Jesús. Many ways to skin a cat or prepare your tacos, but one way to be justified. Hay muchas formas de despellejar un gato o de preparar tus tacos, pero solo hay una forma de ser justificado, y es a través de Jesús. And this is because Jesus did two absolutely necessary things. Y esto es porque Jesús hizo dos cosas que eran sumamente necesarias. He obeyed God's law perfectly. He loved God and loved others perfectly. Él obedeció la ley de Dios perfectamente. Él amó a Dios y amó a otros perfectamente. And secondly, Jesus paid the penalty of our sin and guilt. Y segundo, Jesús pagó la culpa de nuestro pecado y de nuestra culpa. And so through faith, we trade places with him. Y a través de la fe, nosotros cambiamos lugares con Él. I didn't know this or believe it when I was growing up. Esto es algo que yo no sabía o algo que tampoco creía cuando crecí. I thought God would forgive me and be happy with me if I just did better and got my act together. Yo pensé que Dios me iba a aceptar solamente si me portaba bien y me ponía las pilas. But in high school, all this changed. Pero en la secundaria todo esto cambió. God opened my eyes to see that my heart was a lot more sinful than I thought it was. Perdón, en la prepa. Dios me mostró que mi corazón era demasiado pecaminoso. And he opened my eyes actually through this passage. Y Él, de hecho, abrió mis ojos justamente a través de este pasaje. To see that I can only be justified through Jesus and his death and life. Me ayudó a ver que solamente puedo ser justificado a través de Jesús. So when I was 17, I traded spots with Jesus. Entonces, cuando cumplí 17, cambié lugares con Jesús. So when you realize that you can't justify yourself, you're admitting that you're a helpless sinner. Cuando te das cuenta que no puedes justificarte a ti mismo, estás admitiendo que eres un pecador sin esperanza. So verse 17, as we trust Jesus to justify, we too are found to be sinners. Y el verso 17 dice, cuando confiamos en que Jesús nos puede justificar,
también estamos declarando que que nosotros podemos ser justificados. So John Calvin says Christ did not bring sin, but unveiled it. He did not take away righteousness, but stripped the Jews of a false disguise. Juan Calvino dice, Cristo no trajo el pecado, pero lo reveló. Él no tomó no tomó de nosotros justicia, pero hizo que los judíos se quitaran mm, sus falsas esperanzas en ellos mismos. And for me as a 17-year-old as well, he unveiled my sin and stripped away my false hope. Y para mí también, cuando cumplí 17 años, Él descubrió mi pecado y quitó la falsa esperanza que tenía. So, do you know this? Is this what you believe? ¿Tú has escuchado acerca de esto? ¿Esto es lo que tú crees también? It's helpful to reflect on your own life of how did God bring you to believe this? Es bueno el meditar en nuestra propia vida, en cómo Dios te hizo ver esto a ti. Who did God use in your life to reveal this? What from the Bible did God use to reveal this to you? ¿A quién usó Dios en tu vida para revelar esto? ¿Qué versículos o qué pasajes en la Biblia Él usó para que revelara esto a ti? It's helpful to remember and maybe even to share that with a friend. Es de mucha ayuda recordar esto e incluso compartir esto con algún amigo. And secondly, is this the music that you keep hearing? Y segundo, ¿esto es lo mismo que sigues escuchando? ¿Es la música que sigues escuchando? When you're doing well, when you are obeying and passionate for the Lord and you are sharing the gospel, you are leading your family well. When you're doing well, do you remember that you are not more righteous? Cuando te está yendo bien, cuando estás obedeciendo apasionadamente, cuando estás compartiendo el evangelio con otros, cuando estás guiando bien a tu familia, cuando te está yendo bien, ¿te acuerdas que no eres más justo porque estás haciendo eso? Or when you're struggling, when you feel the burden of sin, when temptation has your number, do you remember that you are not less righteous because of that? O cuando estás fallando, cuando estás batallando, sientes el peso del pecado, cuando hay tentación a la puerta, ¿recuerdas que no eres menos justo debido a eso? When you're doing well and when you're struggling, you need to hear this music that you are justified only by faith in Jesus. Cuando te está yendo bien y también cuando no te está yendo bien, tienes que seguir escuchando esta música, que eres justificado solamente a través de la obra de Jesús. So if you've traded places with Jesus, you have the righteousness of God, and there's nothing more righteous than the righteousness of God. Entonces, cuando tú cambiaste lugar con Jesús, también tú tienes la justicia de su Hijo, de Jesús. Entonces, no hay nada más justo que eso. Maybe you're here and you're still trusting yourself. You haven't trusted Jesus. Tal vez estás escuchando que todavía necesitas confiar en ti mismo y no has confiado en Jesús. I want you to know this is the music you need to hear. Quiero que sepas que esta es la música que tú deberías escuchar. So verses 15 to 17, we're justified by faith in Christ. That's the music of the gospel. De los versos 15 al 17, eres justificado por la obra de Jesús. Esa es la música del Evangelio. And now in verses 18 to 21, Paul calls us to keep in step with the music. Y ahora en los versículos del 18 al 21, Pablo nos llama a seguir el ritmo de esta música. So Paul, like me, used to think that you could be saved by obeying the law. Asimismo, Pablo, como yo, solía pensar que podía ser salvo solo obedeciendo la ley. But now by God's gracious revelation, he has torn down that belief. Pero ahora, gracias a la revelación de Dios, él se ha deshecho de esta creencia. And in verse 18, he says, if I've torn that down, I can't live as if it's still standing. En el verso 18 dice, si ya me deseché de eso, no puedo seguir viviendo como si aún creyera esto. This is exactly what he confronted Peter about. Esto es exactamente de lo que está confrontando a Pedro. That Peter, in his fear, resurrected the law as his paradigm. Que Pedro, por su miedo,
hizo traer otra vez la ley a su vida. But if we really believe that Jesus saves by his grace, then we can't do this. Pero si en verdad creemos que Jesús puede salvarnos por su gracia, no podemos hacer esto. Because in verse 19, you have died to the law, and the law has died to you. El versículo 19 dice, tú has muerto a la ley y la ley ha muerto a ti. Martin Luther says, the law has no power over us. It is there, but I am dead to it, just as Christ's grave was there, but empty when he rose. So when we believe in Jesus, the law is there, but empty, void of power. Martín Lutero lo dice de la siguiente manera. La ley no tiene poder sobre nosotros. Está ahí, pero nosotros estamos muertos a ella. Así, de la misma forma, Cristo, la tumba de Cristo está ahí, pero está vacía porque Él resucitó. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, la ley está ahí, pero vacía, sin ningún poder. The law does not hold power over you. You're not measured against the law. The law is not the music that you dance to. La ley no tiene poder sobre ti. Tú no te debes de medir a ti mismo conforme a la ley. Has sido justificado, no es la música a la que debes bailar. You have died to the law. Verse 20, you have been crucified with Christ. Ya has muerto a la ley. El versículo 20 dice, has sido crucificado juntamente con Cristo. When Jesus was crucified, you were also crucified, and the law lost all power over you. Cuando Cristo fue crucificado, tú también fuiste crucificado y el poder de la ley ya no está. Romans 8:1, there is no condemnation for those who are in Christ. Romanos 8:1 dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. You're dead to the law so that you might now live to God, and ultimately it's Christ who is living through you. Estás muerto a la ley para que puedas ahora vivir vida en Dios. Y últimamente es Cristo quien está viviendo la vida a través de ti. But Paul tells us there's really two options. We can live under the yoke of the law, or we can live in the freedom of the grace of the gospel. Y Pablo nos dice que hay dos opciones. Podemos vivir bajo el yugo de la ley o podemos vivir por fe en Cristo y en la libertad de su gracia. And when we forget this, like Peter did, then look at verse 21. Y cuando olvidamos esto, como lo hizo Pedro, podemos ver en el versículo 21, Then we are functionally nullifying the grace of God. estamos funcionalmente haciendo nula la gracia de Dios. We are living as if righteousness were by the law. Estamos viviendo como si la justicia fuera por la ley. When we change the music, we're acting like Jesus died for no purpose. Cuando cambiamos la música, estamos actuando como si Jesús no hubiera muerto. But when we remember that Jesus alone justifies, then the beauty and freedom of the gospel rings clear, and we dance in step with the music. I'm sorry, I lost it for a second. But when we remember. Yep. Pero cuando recordamos que solo Jesús justifica, entonces la hermosura y la libertad del Evangelio es más clara a nuestros oídos. So when you feel the condemning weight of the law, know that if your faith is in Jesus, then the law is dead to you and you are dead to it. Entonces, cuando sientas la condenación y el peso de la ley, recuerda que por medio de la fe en Jesús, la ley es muerta hacia ti y ya no tiene poder sobre ti. Jesus already became guilty for you. Jesús fue culpable por ti. So walk by faith and help each other to keep walking and dancing by faith. Entonces camina en fe y ayuda a otros también para que caminen y bailen en esta fe. And keep striving to hear the music of the gospel. Y sigue intentando escuchar la música del Evangelio. Esfuérzate por escuchar la música del Evangelio. In verse 20, there is the most beautiful note of the music. En el verso 20 está la nota más hermosa de esta canción. Paul says, the Son of God loved me and gave himself up for me. Pablo dice, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí.
That's the music which sings out over your life and calls you to dance in step with it. Esta es la música que tú debes de escuchar en tu vida. Ephesians 1 tells us that God loved us from before he made anything. Efesios 1 nos dice que Dios nos amó antes de crear cualquier otra cosa. And the Old Testament is filled with the proclamation that the steadfast love of the Lord never ceases. Y el Antiguo Testamento está lleno de estas declaraciones. El amor de Dios nunca cesará. So Jesus loved you from before he made you, and he loves you every day, and he will never stop. Jesús te ama aún incluso de que fueras creado, te ama aún y jamás va a parar de hacerlo. The Son of God loves you perfectly. That is the music of the gospel. El Hijo de Dios te ama perfectamente. Esa es la música del Evangelio. And he loved us so much that he willingly gave himself up for us so that we would be fully forgiven and fully righteous. Y nos ama tanto que Él se dio a sí mismo para que nosotros podamos ser perdonados y totalmente justos. But notice in verse 20 that this is not just a general statement. Pero nota que en el versículo 20 esto no es no es lo que dice todo el versículo en general. Paul doesn't say Jesus loved the world and gave himself up for us, though those are true statements. Pablo no dice que Jesús amó a todo el mundo y que se dio a sí mismo por todo el mundo. What Paul says is very personal, and the song that is in your head should be very personal as well. Lo que Pablo dice aquí es muy personal y la música que debes de escuchar en tu cabeza, que debe de sonar en tu cabeza, debe de ser personal también. You ever get a song stuck in your head? Maybe a song you want stuck in your head, maybe it's not a song you want stuck in your head. ¿Alguna vez has tenido una canción que está en tu mente todo el tiempo? Tal vez es una canción que no quieres que esté ahí todo el tiempo, pero está ahí todo el tiempo. Let this song get stuck in your head. Deja que esta canción se quede pegada en tu cabeza. Jesus, the Son of God, Jesús, el Hijo de Dios, loved me me amó a mí and gave himself up for me. y se dio a sí mismo por mí. It's very personal. Es muy personal. So hear Jesus as he sings this song over you. Escucha a Jesús cantando esta canción para ti. Always keep listening to this music that Jesus loves you and gave himself up for you. Siempre escucha esta canción que Jesús te amó a ti y se dio a sí mismo por ti. And as you hear that music, Y mientras escuchas esa música, dance to it. baila al ritmo de esa música. Let me pray. Vamos a orar. Father God, we thank you that you have saved us, that you have done all the work. Padre, te agradecemos porque tú nos has salvado y tú has hecho todo el trabajo de la salvación. That you have taken away all our sin and our guilt, Que tú has tomado todo nuestro pecado y nuestra culpa and given us the very righteousness of God. y nos has dado la justicia de Dios. Help us to remember this. Ayúdanos a recordar esto Help us to help each other remember this. y ayúdanos a ayudarnos entre nosotros a recordarnos esto. And please silence all the other music. Y por favor, haz que toda la otra música alrededor sea silenciada. We need your help. Necesitamos tu ayuda. Please give it through your Spirit. Por favor, dala a través de tu espíritu. In Jesus' name, amen. En nombre de Jesús, amén.